Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Bien, es un día donde algunas de las noticias de ayer siguen teniendo evolución y por lo tanto llaman la atención del país y del mundo. Sigue siendo el tema prioritario la cuestión con Haití, el río Masacre, este río que el nombre que conservaba desde hace mucho tiempo era el río Dajabón, al que se debe el nombre de la provincia, aunque inicialmente a Dajabón se le llamó Provincia Libertador, y con posterioridad el nombre del río influyó en el cambio de denominación de este punto del país. El río Masacre en algún momento de la historia fue un río divisorio entre República Dominicana y Haití en su totalidad, pero esta cuestión no es así. Lo fue en 1776 con las discusiones de los gobernadores que finalmente habrían de dar lugar al famoso Tratado de Aranjuez de 1777, donde este río llegó a ser limítrofe por la parte norte del país y el río de Pedernales por la parte sur. Sin embargo, en los diversos tratados concluidos ya, no por las potencias europeas, sino por los dos estados que comparten la isla, las definiciones de este río se han hecho de manera distinta a como originalmente figuraban. De ahí que el río Masacre, de 55 kilómetros de longitud, apenas tiene unos kilómetros que son limítrofe entre República Dominicana y Haití. Unos 6 kilómetros a lo máximo, y se pueden considerar que son aguas internacionales. La mayor parte del río nace en República Dominicana y desemboca en República Dominicana, pero hay una parte del río de menos de 1 kilómetro que no está en territorio internacional como tal, sino que penetra al territorio haitiano, luego sale del territorio haitiano y vuelve a lo que es el territorio dominicano. En esa parte donde el río llega a Haití, tiene un cauce en Haití, se está construyendo el famoso canal que ha generado todos estos problemas y que ha producido un conjunto de comentarios tanto de dominicanos prestigiosos como de haitianos prestigiosos. El norte de todos estos discursos, obviamente, debe mover a reflexión a ambos pueblos. Lo que el presidente de la República señala es que este canal no es una obra del gobierno haitiano. Recientemente, el presidente del Instituto Huartiano, haciendo acopio de una información del 2021, reseña que la autoridad haitiana es responsable de este canal, en tanto que, conforme a datos del 2021, el pasado presidente Moïse había dispuesto la canalización de las aguas, lo que no se hizo ante la muerte inesperada de este gobernante, que reseña don Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, una postura de este prestigioso dominicano, además baraonero, pasado juez del Tribunal Constitucional, que no está consona con la postura que maneja el jefe del Estado. Sin embargo, doctor, hay una información que también hay que sumarla. Porque si el gobierno haitiano se desliga de la construcción del canal en el Muro,
¿Por qué la Policía Fronteriza y Ambiental SWAT de Haití realizan un reconocimiento en el lugar donde se está construyendo? Si el gobierno haitiano, como ha dicho, sí, no tiene nada que ver con esto. Pero tiene que estar, doña Emma, porque de alguna forma es un Estado y eso genera un conflicto. Lo que dice el presidente de la República y el presidente del Instituto Duartiano, ambas cosas en tiempos distintos son verdad. O sea, el presidente Moïse tuvo la intención de canalizar. Ahora, el presidente Moïse no es el presidente de Haití, es un presidente fallecido. El punto es que tomar el dato en un determinado momento histórico e inferir de este momento histórico que en esta situación es también una obra del gobierno haitiano es diferente. Yo creo que el gobierno haitiano de todas formas es el que tiene que garantizar ante el gobierno dominicano el cumplimiento del contrato. Claro está, desde el ámbito del derecho internacional público, el conflicto tiene una dimensión diferente. Sí, uno de los estados dice que no está quebrantando el contrato, que la obra no es propia, porque siendo así, que hubiese un conflicto por las aguas, tomando en cuenta que el tratado de amistad, el tratado de arbitraje de 1929 contiene cláusulas que indican cómo han de manejarse las aguas cuando se produce una situación conflictiva, y que este mismo tratado contiene los llamados mecanismos de solución alterna de conflicto. De hecho, es un tratado de arbitraje, porque el arbitraje es un mecanismo, tanto en el derecho privado como en el público, que permite la solución al margen de la intervención de una autoridad judicial a un tipo de conflicto entre dos estados. Aparte de esto, hay mecanismos de tipo internacional que sí, los mecanismos de solución alterna no funcionan, son los mecanismos a los cuales los estados estarían llamados a concurrir. Tratándose de una cuestión fáctica, una cuestión de hecho, si así se viese, de que un grupo de haitianos actúa violentando en lo que es un tratado entre dos estados, no el estado haitiano, digamos que la versión del presidente sea correcta, que no sea el estado haitiano, sino un grupo de personajes o de personeros que hacen vida en Haití o que hagan vida en República Dominicana, haitianos con determinada fuerza en República Dominicana, que procuren hacer esto. Entonces, las soluciones obviamente tienen que apuntar a una dirección diferente a un arbitraje, porque lo que tendría el Estado dominicano que solicitar al Estado haitiano es que utilice la fuerza pública para impedir la continuación de una obra que vulnera un tratado internacional. Ahí hay también una dificultad. Hay en Haití autoridad jurídica y moral en el gobierno actual para tomar decisiones de este tipo. Tiene la fuerza el gobierno haitiano para paralizar a las bandas, para paralizar a los empresarios desaprensivos que vulneran un tratado. El Estado dominicano está viendo estas debilidades y ha dado un ultimátum, así lo ha entendido la prensa, al gobierno haitiano. Yo no diría que el término ultimátum es correcto en un conflicto de esta naturaleza, porque nos vuelve al tema, nos vuelve al punto de partida. Sí, el conflicto no es propiamente un conflicto que se pueda dirimir por el arbitraje, porque no es conforme a la voz del presidente de la República
un enfrentamiento con el gobierno haitiano, entonces el ultimátum al gobierno haitiano se puede malinterpretar en el contexto del derecho internacional público. ¿Le ha dado el presidente Luis Abinader demasiada importancia a esa situación? ¿La tiene el hecho de que se coloque un canal en una línea divisoria? Un canal que se dice, y el presidente lo confirmó, son empresarios haitianos y que beneficia o perjudica el mismo a una parte de productores dominicanos. ¿Cuál es la dimensión del efecto del desvío de estas aguas, doctor? Bien, el punto está en dónde se produce el desvío. En que al producirse en las pirámides 13 y 14, al producirse en lo que es una zona de Haití y requerir de dique, el agua desviada en ese punto no llegaría a los productores dominicanos que estén colocados más abajo. Y entonces tendrían dificultades ahí, productores de distintos rubros agrícolas. Obviamente, la cuestión del río Masacre también hay que verla desde otras perspectivas. El río Masacre, que tiene una capacidad para absorber agua que venía de unos 780 a unos 2000 milímetros, este río ha perdido esta capacidad por fenómenos ligados a la deforestación y a la extracción irresponsable de materiales de construcción, lo que ha disminuido el cauce del río y por lo tanto ha afectado las lagunas que se forman próximo, cercano a su desembocadura y que integran parte del Parque Nacional de Montecristi. Este río es un río que por estar en el norte del país, obviamente, tiene una desembocadura que lo vincula con la parte atlántica de la República. Pero la cuestión a largo plazo, viéndolo con objetividad, no sería tan grave y tan seria si se toman en cuenta otras fuentes hidrográficas que están disponibles y que se podrían canalizar y que se podrían represar y de las que el Estado Dominicano habla. Sin embargo, sería un problema también si el Estado Dominicano hace este tipo de presas y no tiene el concurso de la bilateralidad del gobierno haitiano. Porque tenemos ahí el Artibonito, y el Artibonito es un río, el principal río que alimenta Haití, y a la hora de represar aguas y no tomar en cuenta que los dos estados tienen un tratado, el de 1929, y que esto pudiera provenir del propio Estado Dominicano, entonces la situación sería seria porque estaríamos en un conflicto de gobiernos. Yo creo que el tema requiere de sensatez. El punto es que Haití no tiene interlocutores ahora mismo calificados. El primer ministro haitiano fue corrido cuando iba a inaugurar el año escolar. Fue recibido a piedras en la escuela que tomó como parámetro para la inauguración del año escolar. Aunque no fue por carretera, previendo dificultades, sino que fue por la vía aérea, no pudo permanecer en el lugar. Y cuando usted tiene un presidente que su gente lo apedrea, imagínese dónde estamos. Es un punto complejo, complicado, y que hay que manejarlo sin echarle gasolina, porque hay buenos dominicanos y malos dominicanos también que están apostando a conflictos. Creo que la medida del presidente, la medida comercial del presidente de cerrar las fronteras, está orientada a producir un nivel de presión de haitianos contra haitianos. Haitianos comerciantes que
sin poder realizar la cotidianidad de los comercios que semanalmente concluyen con la parte dominicana, y que son muchos, presionen a los pocos haitianos que se benefician del desvío del canal y que esto pueda llevar a una solución. Colocar todos los huevos ahí podría no ser una medida sostenible. ¿Por qué? Porque no solo se afecta con esta medida a comerciantes haitianos, se afecta también a comerciantes dominicanos. Para eso y el presidente dijo ayer, doctor, con relación al tema de los comerciantes, que instruyó al encargado del INESPRE de la República Dominicana para ver las mercancías que tenían los comerciantes dominicanos para el gobierno adquirirlas. Son las perecederas. Son las perecederas, o sea, son las frutas, son los víveres, son esas cosas que se pueden dañar en unos días, pero no son las picantinas, no son los vinos, no son los ron, no son los embutidos, no son las pastas, es decir, el grueso de mercancía que llega, incluyendo mercancías ligadas a la construcción, que llega a Haití desde la República Dominicana, no pueden ser cubiertas por INESPRE, que no tiene ese propósito. El gobierno tendría que, obviamente, especializar fondos si quiere mantener a estos comerciantes satisfechos. Los comerciantes sí han tenido una postura interesante, a mi modo de ver, desde el punto de vista institucional. Los comerciantes han dicho que apoyan al presidente, aunque saben que hay un nivel de sacrificio. Y veo buena la disposición de la Presidencia de la República para comprar productos perecederos. Pero señalo que a la larga esta solución es un arma de doble filo, porque va a afectar a ambas comunidades, va a incrementar en Haití la pobreza, y la pobreza va a incrementar en Haití las bandas, ¿no? Va a incrementar las bandas, y esto es también un problema. Bien, vamos a una pausa y en breve retornamos.